Hay temas que sin duda aquejan enormemente a la población de Nuevo León y que también, sin duda, Gerardo, tienen que estar en agenda pública. Estamos hablando de temas como la movilidad, el transporte público, todo el sistema y que van muy de la mano, por supuesto, con todo el tema medioambiental. Sí, definitivamente, y es una cuestión de calidad de vida, es cuánto tiempo pasa una persona trasladándose para poder comer, para poder hacerle frente al día a día. Es una cuestión que es vital dentro del desarrollo de las ciudades. En la nocturna, transporte y movilidad. Bienvenidos. Y nadie nos va a obstaculizar ser el mejor transporte que siempre debimos tener. Reordenación del transporte público, adquirir 510 unidades ecológicas e implementar un sistema de prepago fue parte del proyecto anunciado por el gobierno estatal el pasado 19 de octubre. Entre otras acciones en materia de movilidad, se encuentra el nuevo Sintram, que será el sistema semaforizado más grande de Latinoamérica, en el que se invertirán más de 1,000 millones de pesos para coordinar 1,000 intersecciones de transporte. A través del programa de gestión para mejorar la calidad del aire, el gobernador informó que se aportarán 1,570 millones de pesos a través de un plan de inversiones y acciones para mejorar las condiciones de turbogeneradores, calderas y aplicación de procesos verdes que buscan disminuir las emisiones de la refinería de Cadereyta. Al respecto, ciudadanos opinan que mejorar la calidad del aire es una prioridad en la entidad. Además, el incremento del transporte público a través de nuevas rutas. Pero sí todo necesita mejorar, especialmente el aire, está muy contaminado, pero pues ¿qué se le va a hacer? Y los camiones pues también es un desastre, pero pues ya tiene tiempo así, a ver si Samuel sí puede hacer algo por eso. Una propuesta muy interesante que realmente si se pone, si se dan, esperemos que realmente sí cambie aquí el tema del ambiente porque el aire sí está demasiado contaminado y estaría muy bien que sí se pusieran ya en marcha esas propuestas. En materia de transporte público, las rutas actuales no cubren las necesidades de movilidad y la falta de organización afecta a los usuarios, quienes aunque aborden en zonas como la Avenida Juárez en el centro de Monterrey, donde pasan hasta 25 rutas, toman las unidades llenas en horas de mayor afluencia. Sí, que fluya más con menos gente, o sea, que se llene un poco menos al pues meter más rutas, ¿no? Que mejoren los tiempos de traslado. Las rutas actuales fueron diseñadas desde hace 40 años y los recorridos largos generan mayor tiempo de traslado para los usuarios. De acuerdo a la estrategia de movilidad del gobierno actual, se buscará renovar alrededor de 3,000 unidades del transporte público en 3 años. Con imágenes de Santi Espinosa, Cintia Salazar. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición de La Nocturna, tocando un tema, como ya le comentábamos, que pues aborda varias aristas que son sumamente importantes para la calidad de vida de la gente de Nuevo León, en lo productivo, en la manera en que nos desplazamos, en la manera de vivir, en nuestra salud incluso. Estamos hablando de estos temas que tienen que ver con la movilidad, el transporte, el medio ambiente, la contaminación y el actual gobierno del estado tiene una serie de proyectos que han estado planteando en las últimas semanas y que hoy, justamente aquí en La Nocturna, vamos a abordar con mayor profundidad, agradeciendo, por supuesto, a quienes, Gerardo, nos están acompañando. Por supuesto, tenemos aquí al doctor Hernán Villarreal Rodríguez, secretario de Movilidad y Planeación Urbana de Nuevo León. Muchas gracias, doctor Hernán. Bienvenido, el licenciado Alfonso Martínez Muñoz, secretario del Medio Ambiente en Nuevo León. Gracias por la invitación. Y el licenciado José Manuel Valdés Gaitán, director del Instituto de Movilidad y Accesibilidad. Muchas gracias, licenciado, que está con nosotros. Será muy importante que nos ayuden a analizar, que podamos brindar alguna idea de el proyecto de movilidad y cuidado medioambiental que tiene el actual gobierno y que ha entrado con muchísima energía a abordar temas como este, ¿no? En principio, Julio, si me permites, al doctor Hernán, viene a la mesa en participaciones, ¿en qué situación estamos? ¿En qué situación está Nuevo León en cuestión de transporte colectivo? Es evidente que traemos un asunto ahí de muchísima preocupación, pero dimensionémoslo con un poquito más de detalle y en la cuestión ambiental que está vinculado a este asunto. Definitivamente estamos en una situación crítica, dado que
cuando normalmente se tenían prestando servicio más de 5,000 unidades, hace 6 años se tenían más de 5,000 unidades prestando el servicio. Actualmente las unidades que están prestando el servicio de forma regular son alrededor de 2,700, 2,800. Esto obviamente ha generado una baja calidad en el servicio, frecuencias de paso muy distanciadas, sí, aglomeraciones en las paradas de transporte y las unidades no se han renovado, las unidades son viejas. Creo que más de la tercera parte de las unidades actuales que están prestando el servicio ya rebasan los 10 años, o sea que ya no debieran estar circulando según la normatividad. Y todo esto hace que el transporte, la población sienta que es un tema que la sociedad tiene pendiente, tiene una deuda con los usuarios y la intención de la actual administración es empezar a saldar esa deuda, pues empezando con brindar un buen servicio y mejorar las frecuencias de paso, mejorar la calidad de las unidades. Esto es lo que nosotros hemos visto. El uso del transporte ha caído por lo mismo, por el mal servicio que se presta. Actualmente el uso del transporte es alrededor de un 30% de todos los viajes, cuando debiera estar en alrededor del 50 o más. ¿Ese es un indicador que de alguna manera se establece o está establecido por ahí, esto del 60%? Bueno, nosotros en el Estado se le ha estado dando seguimiento al uso del transporte desde hace mucho tiempo, desde estudios que se hicieron por ahí de los años 70 con ingenieros como Cali Mayor y después algunos otros ingenieros en vialidad. Siempre se estuvo haciendo este tipo de estudios. Monterrey es una ciudad muy estudiada, ¿verdad? Muy estudiada y con mucha información, pero con pocos proyectos. Entonces nosotros, desde que llegamos a la administración, la instrucción del gobernador fue: no más estudios, no más diagnósticos, vamos a poder ponernos a actuar. Y así estamos operando. Y ahora sí hemos estado viendo con mucha atención, secretario, y lo digo obviamente para los tres, con mucha atención estos proyectos que se están presentando en materia medioambiental, en materia de movilidad, en materia de transporte, el Sintram que se presentó recientemente. Y pues sigue siendo un proyecto, quisiéramos ver ya cómo va a pasar a la realidad, y es donde la gente, todos nos preguntamos, bueno, ¿por qué ahora sí? ¿Por qué ahora sí se va a poder? Porque ahora sí se podría llegar a una realidad, a un sueño que hemos tenido desde hace muchísimo tiempo. ¿Ahora sí se va a poder? Me gustaría ahorita plantear que el licenciado planteara exactamente cuáles son los pasos que se van a dar. Pero ¿por qué se va a poder ahora y por qué no se pudo antes? Pues porque hay voluntad del líder, del gobernador. Cuando en otras ciudades del mundo se ha cambiado el transporte, se ha cambiado el desarrollo urbano de las ciudades, siempre ha habido un líder que encabeza, y en esta ocasión el líder está totalmente comprometido con el proyecto, y eso es lo que va a hacer factible que se pueda avanzar. ¿Cuáles podrían ser esos puntos, licenciado, los puntos principales de todo este proyecto que nos pudieran poner sobre la mesa para como que digerirlos mucho más fácil y decir, ok, ya entendemos cuál es el plan que traen, que es integral, es un plan muy completo, pero para poderlo entender, ¿cuáles son esos tres, por decir un número, tres principales puntos en los que se van a basar para poder arrancar? Mira, principalmente, y lo más importante, es la reestructura. La reestructuración de las rutas actuales de transporte que datan desde hace más de 40 años, que han sido mal planeadas, que han ido creciendo conforme va creciendo la ciudad y que no se han hecho de manera adecuada o de manera correcta. Entonces, principalmente es la reestructura. Es un proyecto en marcha que no tiene días. El doctor Hernán Villarreal le ha dado seguimiento desde hace tiempo y se está avanzando sobre él. Si no llegamos a la adecuada reestructuración, sería nada más traer unidades nuevas a ponerlas en el sistema actual sería ir a un fracaso, necesariamente, porque pasaría exactamente lo mismo.
Entonces van de la mano, son estos 3 puntos. La estructura es el punto número 1. La renovación o reestructuración o reforma del Sintram, ¿sí? Importantísimo, porque necesitamos además esa movilidad para poderle dar velocidad al transporte público, ¿sí? Y privilegiar al usuario del transporte colectivo para que sus trayectos no sean no tarden tanto en sus trayectos. Entonces, esos son los 2 principales. Y luego es, ahora sí, el hardware, ¿sí? Ya que esto está, ¿sí? Entonces sobre ese sistema nuevo, reestructurado, entonces el tercer elemento son las unidades nuevas, ecológicas, de primer mundo, eficientes, que estamos en proceso de licitar ya próximamente, y ahora sí ponerlas a trabajar dentro de un sistema estructurado, bien planeado, bien pensado, para eliminar las ineficiencias que existen actualmente en el transporte. Y muy importante que se plantea es que ya no va a haber esas competencias en la calle por el pasaje. ¿Sí? Eso es lo que la reestructura que plantea el doctor de manera muy atinada, es evitar ese tipo de circunstancias ya en la calle, que se ordene como debe de ser, y vamos a lograr muchas eficiencias mediante el uso adecuado de esta reestructuración. Bien, la cuestión del transporte implica, aunque se haya reducido prácticamente más del 50% en unos años, implica también una afectación al medio ambiente. Un primer planteamiento sobre esto, licenciado. Sí, claro. Las personas tienen el derecho a la movilidad. Ajá. Y requieren de la movilidad para trabajar, por ejemplo. Cuando no tienen la posibilidad del transporte público, pues no se van a quedar sin asistir al trabajo. Entonces, claro, lo que hacen es que adquieren un vehículo. Normalmente esos vehículos pues no son de las mejores condiciones, y entonces el número de personas, digamos, que se mueve por 1 litro de gasolina, pues disminuye de manera notable. O sea, no es lo mismo subir 50 personas en un transporte público, que vayan esas 50 cada uno en su vehículo, claro, y muchos de esos vehículos en malas condiciones. Entonces, la mayor parte de los contaminantes proviene de la quema de combustibles fósiles. Ajá. Depende de la calidad del combustible que se esté utilizando, pero también depende del proceso que utilice ese combustible. Si el combustible es bueno, pues sí, produce menos contaminación. Que hay todo un tema, ¿no? Ahí hay todo un tema, sí, que ya también el señor gobernador, pues desde que era diputado, ha estado empujando, de tener mejor calidad de gasolina, mejor calidad de diésel. Y el otro, pues, es el proceso, y el proceso ocurre dentro de los vehículos. Cuando los vehículos tienen procesos muy antiguos, pues contaminan más. Entonces, sí, la contaminación, de hecho, la reestructura del transporte es uno de los mecanismos más eficientes para reducir la contaminación. Claro. La flotilla vehicular que circula en Nuevo León alguna vez, o en la zona metropolitana, se comparó con la de la Ciudad de México. Bueno, se ha comparado muchas veces, pero era muy grande proporcionalmente a la que tenía la Ciudad de México. En algún momento leí que eran 2.300.000 vehículos aquí en Nuevo León, mientras eran 4 millones, espero no equivocarme, en la zona metropolitana de México. Pero aquí somos 6 millones, suponiendo todo el estado, 6 millones y algo. Allá 20 millones. Exacto. Entonces ahí hay un asunto que vale la pena considerar. ¿Sí? El doctor Hernán sabe más que yo, pero ya el 70% se mueve en transporte público. Cuando tienes tantas líneas del metro, pues las personas llegan a tiempo a su trabajo, claro, y no tienen necesidad de comprar un carro, lo dejan en su casa para el fin de semana. Secretario, y hoy por hoy, si estoy en un error también me corrigen, por favor, hoy por hoy las gasolinas que se venden aquí en la zona metropolitana de Monterrey son las más contaminantes y son las más caras también. Si le parece y podemos abordar este tema con los 3 después de la primera pausa, claro, se los agradecemos mucho. Regresamos en un momento aquí en La Nocturna, no se vayan. Regresamos.
Estamos de regreso y habíamos dejado, Gera, sobre la mesa este tema que a la gente, y con justa razón, pues le enoja, ¿no? Al ver el precio que pues un día sí, el otro también estamos pagando las estaciones de servicio de gasolina y enterarnos que por diversas razones, por diversos factores, pues resulta ser de la gasolina o las gasolinas más caras, pero también las de peor calidad en el país. Y lo comentábamos antes de la pausa. ¿Esto es real? Y si es así, ¿a qué se debe? ¿Qué pasa ahí? Como mencionaba anteriormente, los vehículos y el combustible son una unidad, no se pueden ver por separado. Las ciudades en el mundo trabajan en mejorar los combustibles y trabajan en mejorar los vehículos. Por eso hay ciudades en el mundo que tienen 8 millones de vehículos y poca contaminación, porque tienen gasolinas muy buenas y vehículos muy buenos. Eficientes. En ese caso, efectivamente, la norma que regula la calidad de las gasolinas que se pueden vender en las zonas metropolitanas en todo México establece que la gasolina que se utiliza en el área metropolitana de Monterrey y en el estado es de menor calidad que la que se utiliza en Ciudad de México y en Guadalajara. Ajá. Y es un asunto básicamente que la producción que tenemos aquí, la que consumimos de la refinería de Cadereyta, digamos que es mucho más rentable producir esa gasolina que producir una gasolina de mejor calidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se tiene que modificar el proceso de producción de la gasolina para que se obtenga una gasolina de mejor calidad, que tiene un costo más alto por cada litro que se produce. Por lo tanto, cada litro que se vende aquí, pues tiene un rendimiento mayor para quien vende ese litro. ¿Me explico? Porque lo compras a un precio más bajo o lo produces a un precio más bajo. Además de lo que contamina Cadereyta en este momento, ¿no? Además del otro tema que, como ustedes saben, hicimos una visita, acompañé al gobernador a hacer una visita y hubo un compromiso de reducir las emisiones. Entonces, sí hay mucho que hacer también en ese campo de mejorar los combustibles que estamos utilizando en el área metropolitana de Monterrey. Bien, doctor Hernán, regresando al tema del transporte y la movilidad, hay todo este proyecto de la reestructuración que implica todo esto. Eso no es un asunto sencillo, ¿no? La sincronización de semáforos y cuestiones de esta naturaleza, las líneas de recorrido de los transportes urbanos. Pero ¿cómo está la voluntad por parte de los empresarios o concesionarios o permisionarios? Desconozco exactamente la figura. Hemos tenido ya varios meses de reuniones y de pláticas analizando cuál es la mejor forma de salir de esta crisis que ellos están metidos. Ellos están metidos en una crisis porque en el anterior esquema o el esquema actual, en donde la única forma donde ellos podrían, digamos, enfrentar los incrementos de precios, los incrementos en el diésel, los incrementos en los salarios, los incrementos en el dólar, pues era mediante un incremento en las tarifas. Eso siempre estuvo funcionando así y entonces en ese esquema, teniendo 7 años sin incremento en las tarifas, pues ciertamente ellos han visto mermados sus márgenes, ¿no? de rentabilidad. Nosotros desde el principio y desde ya varios años atrás hemos comentado que la solución no es incrementar las tarifas, sino la solución es disminuir los costos. Y para disminuir los costos, pues hay muchas ineficiencias que se pueden abatir y eso tiene que ver con la reestructura. Entonces, reestructurando las rutas, deben de mejorar los recorridos de las unidades, deben de ser itinerarios más directos, deben de evitarse los empalmes de rutas y esto hará que el número de pasajeros por kilómetro que mueve cada unidad de transporte se incremente. Y entonces, al incrementarse el número de pasajeros por kilómetro, eso implica realmente como si hubiera un incremento en los ingresos, sin haber incrementado las tarifas. Secretario, esto de la crisis en la que dicen los transportistas estar, entonces sí es una realidad, porque escuchamos que dicen
ya no es negocio, necesitamos un aumento en las tarifas y la verdad es que los ciudadanos no les creemos. Decimos, si no fuese negocio, no estarían ahí realmente todavía. ¿Sí hay una crisis entonces por la que están atravesando? Definitivamente que en el esquema donde se está operando actualmente, pues sí están ellos en una crisis. Tienen muchos años sin incremento. En ese esquema ellos dicen es que yo necesito un incremento. Pero el usuario no tiene la culpa de que el esquema donde se esté operando sea ineficiente. Entonces nosotros lo que planteamos es, vamos a hacer el sistema eficiente. Después de que lo hagamos eficiente, si todavía hay algo que nos diga que estamos en crisis, pues ya veremos qué hacemos, si subsidiamos o hacemos algún ajuste en las tarifas. Pero primero tenemos que estar en un esquema totalmente eficiente, porque al usuario no le podemos decir, oye, vas a tener que pagar más tarifa, pero mira cómo estamos tirando el diésel sin ton y son. Entonces es muy importante, primero, estar seguros de que estamos en un esquema eficiente y luego de ese esquema eficiente que nosotros, nuestros estudios que hemos hecho y nuestra experiencia dice que el nivel tarifario que se tiene es suficiente para tener una recuperación de los costos. ¿Y cómo lo comparamos esto? ¿Cómo podemos decir que es suficiente? Pues comparando ejemplos de otras ciudades similares en el país. Entonces, por ejemplo, en Guadalajara, pues la tarifa es de 9 pesos y opera muy bien el sistema. Claro, Guadalajara el índice de pasajeros por kilómetro es más alto, pero entonces la solución no es incrementar las tarifas, sino es incrementar el índice de pasajeros. Y aquí podría aumentar la cantidad de pasajeros también una vez que sea más eficiente todo el sistema. Esa es la intención de la reestructura. Bien, en esta reestructura, dentro de todo el tema del transporte han dado cuenta los medios, hemos dado cuenta de esta intención de adquirir camiones. 400 unidades, una cosa así, 410 unidades, 300... 510, bien. Esto implica, y en los próximos 3 meses, una cuestión de esa naturaleza. ¿En qué momento de sincronía va la compra y la reestructuración de la movilidad del transporte urbano? ¿O cómo van a empatar esto? El gobierno del Estado no es que se quiera meter de transportista. Ajá. El gobierno del Estado va a arrendar unas unidades porque la situación económica de los transportistas, ellos manifestaron que no estaban en condiciones de invertir. Entonces, al nosotros ver esa situación y al ser un problema urgente de la población, entonces es que el gobernador decidió dar el paso y decir, bueno, vamos a arrendar unidades y se las vamos a dar en operación a los transportistas. No es que el gobierno se quiera meter de transportista, es que no hay actualmente, y es de hecho dicho por los transportistas, la capacidad económica en la actualidad para que ellos inviertan. Nosotros esperamos que después de que hagamos la reestructura vuelva la capacidad económica de los transportistas y ellos puedan otra vez volver a adquirir unidades y estar en las situaciones de donde ellos sean los que inviertan. Si nos transportamos de aquí a enero de 2022, cuando se tiene la intención de que lleguen ya las primeras unidades de gas natural, ¿es correcto? Y algunas eléctricas también, 110. No, las eléctricas son pruebas que vamos a hacer para esas serían incorporar posteriormente. Sí. Pero para enero podrían llegar de las nuevas unidades. Es correcto. ¿Cómo, una vez que lleguen esas unidades, cómo va a ser el otorgamiento? ¿A quién se le van a dar? ¿A quién se le van a arrendar? ¿Cómo sería ese proceso? ¿A quién se le entregan? ¿Quién las opera? Bueno, la intención es que las operen los expertos en operar sistemas de transporte, que son los transportistas actuales. Obviamente hay un proceso de licitación, la ley lo marca así, pero en donde los transportistas tienen todas las ventajas. ¿Por qué tienen todas las ventajas? Pues porque son los que tienen los talleres, son los que tienen el expertise, son los que conocen el mercado. Entonces es muy factible, muy probable que ellos sean los que, ante igualdad de circunstancias, ante igualdad de capacidades de empresarios que vengan de otros lados del país, pues ellos sean los que se queden con el servicio. Bien, entendemos que esto sea una medida emergente, la de las unidades, y que vengan a por lo menos
dar un poquito de respiro a esta situación del transporte, ¿no? Vendrá la reestructuración de las rutas, que ya se ha intentado en varias ocasiones, por lo menos así lo han anunciado, ¿no? No sé qué resultados haya tenido, por lo que estamos viendo no ha habido buenos resultados, puesto que están centralizadas, debo decir, es decir, todas quieren cruzar por el centro de Monterrey, por ahí va. Pues en realidad hay muchos empalmes de las rutas, más que todas vayan hacia el centro, que también sí tiene su complejidad, porque las vialidades pues, realmente convergen hacia el centro, pero sí, lo que sí hay es muchos empalmes, entonces la gente no entiende cómo van a veces 3 unidades de transporte con 5 personas cada una, entonces, bueno, pues que se vayan los 15 en una sola unidad, o sea, y ahí es donde yo digo que se está tirando diésel, se está desperdiciando. Claro. Eso la reestructura es esencialmente hacer eficiente el trazo de las rutas, evitar empalmes y hacer un sistema de troncales y alimentadoras para que los usuarios en sus colonias tengan un transporte que pase más seguido y que realmente colonias que en un principio pudiera parecer que no le son rentables a un transportista ir allá porque no hay suficiente demanda, el gobierno, como gestor y rector del transporte, pueda mandar una unidad cada cierta frecuencia para que dé el servicio, aunque el servicio en esa colonia no sea rentable. Recientemente se han dejado de prestar servicio en muchas colonias, precisamente alegando a que no es rentable prestar el servicio en las mismas. Claro. Bien, hacemos una pausa. Así es, Gera, de las preguntas que nos ha hecho llegar la gente a través del WhatsApp, ha estado apareciendo aquí en la pantalla también para que se puedan comunicar con nosotros a través de las redes sociales personales, las de Canal 28, de Noticias 28, etcétera. Es, bueno, como que se habla mucho y la gente piensa es únicamente rutas urbanas. Y dicen, bueno, ¿y qué hay de la ecovía, por ejemplo? ¿Qué hay del metro de Monterrey? ¿Qué hay de las concesiones que se dan, por ejemplo, el licenciado Valdés, a particulares para cuestiones de taxis o taxis con choferes privados? ¿Qué plan hay en ese sentido? Y que obviamente tiene mucho que ver con cuestiones de calidad del aire, medio ambiente, si se utilizan de una mejor manera todos estos sistemas o el sistema integral de transporte público aquí en el Estado. Después de la pausa, pues abordamos estos y otros temas, si les parece. Regresamos. Estamos en la nocturna y agradecemos nuevamente al doctor Hernán Villarreal Rodríguez, secretario de Movilidad y Planeación Urbana de Nuevo León, que esté con nosotros, también al licenciado Alfonso Martínez Muñoz, secretario del Medio Ambiente, el licenciado José Manuel Valdés Gaitán, director del Instituto de Movilidad y Accesibilidad. El Sintram. El Sintram, en algún momento, cuando se crea, pues bien, conocimos bien sus intenciones y demás. Después, con el tiempo, nos creamos por ahí la etiqueta de que eran aquellos anuncios luminosos, lo comentábamos, de que, bueno, pues hay saturación en tales vialidades, que manejes con cuidado, que no tomes, y demás. Pero el Sintram estaba hecho para hacer un concierto armónico de la movilidad en la zona metropolitana. Supongo que es eso, ¿no? ¿Cómo está funcionando ahorita y qué es lo que va a pasar con él? Pues se pudiera decir lisa y llanamente que pues, no está funcionando el Sintram, ¿no? Desafinó totalmente. Totalmente, la tecnología se quedó atrasada décadas, no se hizo inversión en el sistema y ahorita tenemos prácticamente un Sintram en completo desuso, abandono, lo pudiéramos decir.
no hubo inversiones, quizás no hubo voluntad. Ahorita con el replanteamiento que se está haciendo por parte de la Secretaría de Movilidad es precisamente hacer una inversión importante en el Sintram. Pero más que avisos culturales dentro de pantallas, el Sintram es un sistema que va a poder otorgar movilidad, un sistema inteligente. Las tecnologías que existen hoy en día versus cuando nació el Sintram, ¿sí? Ahorita permiten conocer cuestiones de medio ambiente, cuestiones de contaminación en cruceros. ¿Sí? Sí, o sea, tiene también esa bondad del Sintram, donde va a poder decir, oye, se está generando el congestionamiento que hay aquí, está generando demasiada contaminación y automáticamente libera esas vialidades para que ya no estén los vehículos ahí parados y contaminando, entre muchas otras cosas. Y va encaminado a privilegiar el sistema de transporte colectivo, porque no debe escapar que estamos obligados por ley a un orden de prioridades. El peatón, el ciclista, el transporte no motorizado, transporte público, colectivo, hasta llegar al uso del vehículo particular. Entonces el Sintram tendrá que privilegiar el uso del transporte colectivo en este caso, por supuesto siguiendo el orden de importancia, pero el Sintram viene a dar esa movilidad para que los trayectos no sean tan tardados, no sean no se tarde tanto tiempo el trabajador, el usuario, en llegar de su casa a su trabajo y del trabajo a su casa. Eso implica esta actualización del Sintram, una actualización de software, una actualización de hardware. ¿Qué implicaciones tiene el que vuelva a funcionar con las capacidades que debe tener un aparato así? Es todo el esquema completo. Es el esquema completo. Redes de fibra óptica, sensores en las vías por donde transitan las unidades. ¿Empezarían de cero? No de cero. ¿De cero no? ¿Hay algo rescatable del Sintram en este momento? Sí, definitivamente. Todo lo que sea rescatable se va a utilizar. Hay cosas que tienen que ver con cambiar a veces un semáforo que ya está obsoleto, pero por ejemplo hay algunos que les llaman controladores, que son los cerebros que están en los cruceros, que reciben información y la mandan al centro de control, que a lo mejor algunos falta algún ajuste, arreglarlo, o en alguna ocasión se pueden enviar a otra zona si no es de la capacidad necesaria. Es decir, aprovechar todo lo que existe, obviamente, pero sí requiere de una renovación muy grande. Claro. Dicho sea de paso, se coordinarían 1,050 intersecciones, con lo que implica un costo equivalente al solucionar 10 intersecciones con pasos a desnivel. Es decir, 100 veces más económico es el Sintram que empezar a hacer pasos a desnivel. Es más, si hiciéramos 100 pasos a desnivel en el área metropolitana, no daríamos el alivio que da sincronizar 1,050 intersecciones. ¿El nuevo proyecto de Sintram incluye obra pública? No, incluye, digamos, infraestructura pública, sí, pues los semáforos, claro. Posiblemente, por ejemplo, los carriles de alta ocupación. Tenemos que ser más racionales en el uso del auto y atender a solucionar el congestionamiento vial como lo han hecho en otras partes del mundo, con inteligencia. Es decir, bueno, si vamos 3 personas en un auto, vamos a darle prioridad y no vamos como tenemos por ahorita por constitución, donde el promedio de personas por vehículo es 1.2 personas por vehículo. Sí, es increíble. Sí. 1.2 personas que van en un vehículo que pueden mover a 6 personas, 1.2 personas que necesitan combustible para mover más de 4 toneladas que pesa un automóvil. O sea, es la irracionalidad total. Y eso se da por la ineficiencia de todo el sistema de transporte público. Por eso preguntaba yo ahorita si también incluía todo este gran proyecto, Ecovía, el metro, transporte de taxi, por ejemplo, o de plataforma. ¿Lo están contemplando dentro de este gran proyecto? El esquema de transporte se tiene que ver de una forma integral. Entonces,
El usuario no debiera haber diferencia en abordar una ecovía, una ruta express, el metro. ¿Por qué? Porque todo es transporte público. Entonces necesitamos tener un sistema integral que tenga una tarifa integral, también total, que le permita al usuario un conocimiento de qué ruta debe de tomar sin problema, desde ahora qué tarifa voy a pagar. ¿Por qué? Porque actualmente hay más de 20 diferentes tarifas y es un desorden. O sea, hay la tarifa del autobús panorámico con aire acondicionado, panorámico sin aire acondicionado, panorámico, aire acondicionado con tarjeta, panorámico con aire acondicionado sin tarjeta. O sea, y le sigues. Y luego ninguno trae aire acondicionado. Además. Es lo peor del caso. Ya por la edad que tienen ya no traen. Pero realmente son demasiados esquemas tarifarios que tenemos que simplificarlos y obviamente tenemos que evolucionar hacia que todo el pago sea con un medio de prepago, ya sea con tarjeta o con celular. Bien, bueno, pues esto es todo un reto el que está enfrente, ¿no? Carriles exclusivos de transporte para transporte público, porque es uno de los factores que también se han enunciado dentro de los, digamos, de la infraestructura que requieren las ciudades para agilizar el transporte público. Pues sobre todo carriles prioritarios, vamos a llamarle así, más que exclusivos, sí prioritarios. Es muy difícil hacer carriles exclusivos en todo un sistema porque pues están las entradas a los comercios, etcétera, y poner todos los carriles al centro, como en la ecovía, pues sí requiere de muchísima infraestructura y no tenemos el tiempo ni para hacerla ni el recurso para gastarlo en eso. Entonces vamos a organizar el sistema de una forma práctica, sí, aprovechando la semaforización para darle prioridad dentro de un carril que sea prioritario, pero no exclusivo. Claro, secretario Alfonso, esto lo vamos a ver reflejado una vez que arranque. Lo vamos a ver reflejado. A mí me gusta mucho hablar de tiempos, yo sé que de repente es difícil, pero lo vamos a ver reflejado en cuánto tiempo, en calidad del aire, en una mejor calidad de vida para toda la gente de Nuevo León, principalmente del área metropolitana, con todo esto que obviamente va de la mano entre secretarías. Claro, un auto que se queda en casa pues ya es menos contaminación que la que había si ese auto estuviera funcionando. Obviamente el problema ha sido que hemos dejado de resolver los problemas públicos por muchas décadas y estamos en una situación muy compleja porque muchas personas que tienen vehículo, pues es el vehículo que da de comer a la familia. Ahí va el plomero con sus cosas, o va el carpintero, o va el albañil. Y entonces esos vehículos, pues en ciudades que tienen programas de reducción de la contaminación atmosférica, pues ya no estuvieran funcionando, ¿no? Entonces sí se requiere para el tema de la calidad del aire que todas las fuentes tengan un programa de reducción de emisiones, ¿no? Todas las fuentes y todas las unidades productivas, y que ese programa de reducción esté sobre la mesa, que se le esté dando seguimiento y que el Estado, me refiero al Estado como municipio, Estado y Federación, porque también cada uno tenemos nuestras responsabilidades, esté diseñando y aplicando las políticas correctas, ¿no? No se puede, por ejemplo, la calidad del aire, la mala calidad del aire, pues provoca pobreza, porque tienes que gastar para reducir las afectaciones de las enfermedades que provoca la contaminación. Entonces, son ahorros malentendidos. Cuando alguien dice, pues apoyo tanto para reducir la pobreza, pero acá estoy produciendo contaminación, se ha probado que es mucho mejor reducir la contaminación para combatir la pobreza. En los Estados Unidos tienen más de 50 años con un programa nacional de reducción de emisiones que ha sido muy exitoso, y cada dólar invertido en reducir la contaminación atmosférica se han regresado $30 a los ciudadanos. Entonces, repito, el problema es que lo público no ha sido atendido correctamente y estamos en una situación donde se requieren cambios sustanciales en toda la estructura de las emisiones y que se tienen que quedar en largo plazo, ¿no? Fui con el gobernador a California y tienen décadas combatiendo la contaminación, pero la siguen combatiendo. Tienen todavía problemas de contaminación atmosférica.
pero tienen la estructura y tienen el conocimiento suficiente como para ir mostrando beneficios año con año, década con década. Y aquí pues no hemos sido capaces de iniciar con eso, ¿no? Por eso yo veo un punto de inflexión que está teniendo este gobierno, que también creo que es parte de la madurez que ha tenido la sociedad, porque hoy en día la sociedad está más despierta, más participativa, tiene información de lo que provoca la calidad del aire, y el área metropolitana somos la ciudad que más búsquedas hace de calidad del aire en Google, por ejemplo, más que Ciudad de México, más que Guadalajara, y eso hace que la política pública pues tenga que cambiar y tenga que enfocarse a reducir las emisiones. Pero en el tema de las emisiones se requiere trabajar conjuntamente con la federación y los municipios, ¿no? Porque una parte muy importante de las emisiones pues no están bajo el control estatal, pero es el Estado el que tiene que asumir el rol de liderazgo y tiene que empujar a que esas soluciones ocurran, ¿no? Y efectivamente, pues por primera vez tenemos una Secretaría de Medio Ambiente en la historia de Nuevo León, nunca había existido, fue decisión del gobernador, y eso es muy importante porque eso quiere decir que el gobernador está al pendiente de los problemas ambientales. Una Secretaría de Medio Ambiente con todo y micrófonos ocultos ahí en las instalaciones. Bueno, sí. Si escuchan hablar mal de ustedes, no fui yo. Algunas grabaciones involuntarias. Y ahora que decía el licenciado de que auto que se queda en su casa, auto que no contamina, auto que se queda en Estados Unidos, auto que no va a venir a contaminar frente a este panorama. Auto chocolate. Los autos sí, chocolate. Bueno, sí, por eso digo que debe haber una política nacional de reducción de emisiones como hay en los países de primer mundo, ¿verdad? O sea, si el Estado hace todo el esfuerzo, pero la Federación hace cosas al contrario, pues la gente no va a ver cambios importantes en la calidad del aire, ¿no? Exactamente. El Estado tiene que poner el ejemplo. Claro. Y lo está haciendo con lo de, por ejemplo, lo de Cadereyta, la refinería. Existencia en los filtros, y en las unidades que se van a adquirir, todas van a ser de bajas emisiones. Exacto. Y dentro de la intención es que cuando acabe el presente sexenio del gobernador Samuel García, todas las unidades del transporte tendrán que ser de bajas emisiones. Entonces, ese es el ejemplo que se debe para poder exigir a la sociedad también que tomen un rol importante en reducir. Claro, porque hay que lograrlo, llegar a eso, pero mantenerlo también, por supuesto, y tener esas políticas públicas siempre vigentes. Nos vamos a la pausa. Vamos a hacer una pausa, regresamos, estamos platicando sobre transporte y movilidad. Regresamos a la nocturna. Pero es una posibilidad. Estamos hablando de que se manejó en algún momento en la nocturna, se manejó ampliamente que estas unidades a que nos referíamos hace un momento podrían, en caso de no prestarse las condiciones, de no darse las condiciones, podría manejarlas el propio Estado. Está el ejemplo de la Ruta 100 de la Ciudad de México, esta ruta que duró aproximadamente 20 años, creo que desapareció casi llegando el año 2000 y que fue también una necesidad que tuvo que satisfacer, que tuvo que atenderse a través de que el Estado entrara, o el gobierno, esto es la jefatura del Distrito Federal, entrara a operar la ruta. O sea, definitivamente que las experiencias en países latinoamericanos, donde el gobierno toma el control y la operación del transporte, pues no son de lo más recomendables. Sí hay casos de éxito en algunos países como Brasil o incluso en Colombia. Y en los países desarrollados definitivamente que es el gobierno el que tiene el control y ellos realizan la operación de los sistemas, pero normalmente contratando a prestadores privados para que ellos sean los que den el servicio. Sin embargo, el gobierno es el rector.
Aquí nosotros lo que estamos planteando es simple y sencillamente tomar la rectoría del Estado para planear las rutas por donde deben de ser los mejores itinerarios y hacer las rutas eficientes, porque está claro que los transportistas no se pueden poner de acuerdo para reorganizar el sistema, y además no es ni siquiera su labor esa, ponerse de acuerdo, porque esa es una labor del Estado. Ahora, ¿por qué adquiere el gobierno unidades? Pues porque no hay actualmente las condiciones de inversión de los transportistas. Pero la intención es que los transportistas las operen, y eso siempre es lo que se está buscando. Hay algo de incertidumbre entre los transportistas. Conforme vayamos avanzando en los trabajos, ellos se van a dar cuenta que la intención es que ellos operen el sistema de una forma más eficiente, que sus negocios no sigan cayendo como se están cayendo en los últimos 5 años, 10 años, han venido en picada. La idea es, no podemos tener un buen transporte con empresas quebrando. Entonces, tenemos que hacer empresas que sean rentables, redituables y que puedan operar sanamente. Y al día de hoy, perdón, Gera, al día de hoy los transportistas están de acuerdo con esa medida en que el gobierno del Estado tome el control y que sean ustedes quienes dirijan y establezcan por dónde tendrían que ir. ¿Ha habido ya plática? ¿Se tiene programado algo? ¿En qué porcentaje, si pudiésemos hablar de un porcentaje, están de acuerdo o desacuerdo con esto? Cuando se plantean los puntos sobre las CIS es donde ellos empiezan a tomar un poco más de conciencia. Okay. El principal punto es que no podemos seguir en ese círculo vicioso de que incrementan los costos por la inflación y yo te incremento la tarifa, entonces tú medio sobrevives un poquito, pero como las tarifas están muy altas, cada vez tienen menos usuarios y entonces al rato otra vez otro incremento en tarifa. Ese círculo vicioso es lo que ha llevado a que el transporte vaya en picada. Entonces, partiendo de eso, tenemos que reestructurar y cambiar el paradigma. Es decir, el nivel tarifario debe ser suficiente para que pues, prestes un buen servicio y entonces los usuarios cada vez tengamos más demanda, más demanda de transporte y entonces sí podamos ese círculo vicioso de incremento en costos, incremento en tarifa, reducirlo a un círculo virtuoso de más demanda, mejor calidad, otra vez más demanda, mejor calidad, sin necesidad de incrementar tarifas. Es lo que queremos cambiar y eso también hace que las empresas de ellos, las empresas transportistas, sean sustentables en el largo plazo. Claro. Es, digamos, un proyecto colaborativo, así lo debemos entender. Es totalmente colaborativo. Sí. A lo mejor algunos empresarios todavía no le ven los beneficios, pero sí, cuando empiece a funcionar, yo estoy seguro que van a estar muy contentos con el sistema. Hablando de colaborativos, Gera, y antes de que se nos termine el tiempo, porque ya estamos en la recta final de la nocturna, yo quisiera preguntarle al secretario Alfonso Martínez, hablando de colaborar los ciudadanos, ¿tenemos que colaborar o vamos a tener que colaborar con un programa de verificación vehicular también? ¿Se tiene contemplado dentro de estos proyectos ahí en conjunto? Tenemos que colaborar los ciudadanos en todos los sentidos. El tema ambiental, primero lo que puedes arreglar pues es tú mismo, ¿no? O sea, cómo te comportas, qué vehículo traes, cómo tratas la naturaleza, si tiras basura o no tiras basura. El tema vehicular es muy importante y estamos estudiando que las emisiones se reduzcan del parque vehicular sin costo para el ciudadano, que no tenga un costo para ellos, pero que sí podamos modernizar la flota vehicular para que tengamos vehículos en mejores condiciones y mayor contaminación. Debe de ir de la mano con el transporte público porque pues, no puedes dejar a esas personas sin la oportunidad de llegar al trabajo 2 o 3 días porque pues van a perder el trabajo, ¿verdad? O que vayan a estudiar o a divertirse los fines de semana. Entonces tenemos que ir de la mano en cómo vamos a ir retirando sus vehículos de malas condiciones y cómo le vamos a llevar oportunidades de movilidad a esas personas poco a poco, pero de manera programada. Ahora que va a Escocia este fin de semana, de hecho, ya con el gobernador, sí, me dejan entrar porque están muy requisitosos ahí. ¿Qué vacuna tiene, secretario? Sí, hay que
acaban de quitar la cuarentena y únicamente los que están acreditados, que ya tenemos la acreditación recientemente, no tenemos que hacer cuarentena, entonces sí, salimos este fin de semana. Y la idea, sale de este fin de semana rumbo a Escocia, va con el gobernador a esta cumbre del clima, cumbre mundial. ¿Qué piensan traer? ¿Qué visión tienen? Es muy importante. Primero, es el primer gobernador que habla de cambio climático y es el primer gobernador que va a una cumbre climática. Y el hecho de que el gobernador vaya a una cumbre climática es un mensaje para México, para el mundo y para Nuevo León, de que entiende la problemática. Todos estos temas ambientales se ven exacerbados por el cambio climático. El agua es un recurso escaso en Nuevo León y por el incremento de la temperatura que estamos teniendo va a ser más escaso en el futuro. Presentamos la semana pasada los planes que tenemos para reducir la afectación del cambio climático, pero también no podemos aislarnos como si fuéramos una isla donde esperamos que todo se resuelva afuera y nosotros no participemos. También tenemos que reducir nuestras propias emisiones. Cuando tú te comprometes, como decía ahorita Hernán, cuando tú te comprometes ya a hacer lo tuyo, es mucho más fácil recibir inversiones, es mucho más fácil recibir empresas, es mucho más fácil recibir fondos, es mucho más fácil colaborar, ¿no? Entonces, ese mensaje de que el gobernador dedique el domingo, que ya desde el domingo va a estar trabajando lunes y martes a la cumbre climática, pues es muy importante porque va a tener reuniones con líderes mundiales, con líderes de ciudades que se están adaptando al cambio climático, con inversionistas, con empresas que quieren venir a Nuevo León. Y repito, el hecho de que Nuevo León esté presente en la cumbre climática, pues es histórico y como es un punto de inflexión de que la forma como hemos venido haciendo las cosas, pues está afectando la salud de todos. Claro. Y está algunos más, ¿verdad? Algunos que pierden la vida o tienen diabetes o un infarto al miocardio o un derrame. Nosotros todavía no, pero yo espero que no. Pero también los recursos naturales, y hoy en día el acceso al agua está cada vez más limitado, más complicado, y los incendios forestales, el daño que hemos hecho a la naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, tenemos que cambiar, dedicar tiempo y pasión, tener pasión por las cosas, por el servicio público, para que pueda cambiar la forma como hemos venido desarrollándonos. Es un cambio cultural, definitivamente sí, es un cambio cultural. En otras ciudades como en Europa es descabellado traer un automóvil americano, ¿no? Es descabellado, eso es fotografía, es motocicleta, perdón, bicicleta o auto compacto, ¿no? Bien, estamos cerrando la nocturna. Solamente si hay alguna cosa de cierre, algún mensaje que podamos enviar sobre en qué momento y cuándo empezaremos a notar estos cambios. Los cambios corresponden a nosotros, en el caso medioambiental también, una parte de ellos, pero bueno, la cuestión de las rutas, que es una de las principales preocupaciones que existen. El gobernador nos ha instruido para que esto sea la brevedad posible. Estamos trabajando para que se dé muy pronto la reestructura. Estamos trabajando para que pronto puedan llegar unidades con todas las restricciones que existen ahorita de embarques y lo demás. Pero yo creo que un cambio lo vemos entrando el año en tema de transporte. Va a ser gradual, va a ir creciendo, pero el tema del transporte sí va a ser un poco más rápido. Excelente. Pues secretarios, muchísimas gracias, licenciado, igualmente Gerardo. Terminamos de esta manera, pero agradeciéndole principalmente a usted el favor de su atención, recordándole que además de esta transmisión en viernes por la noche de 9 a 10 de la noche, tenemos también la repetición este próximo domingo en punto de las 7 de la tarde, para que no se lo pierdan, para que compartan, porque es para compartir también a través de las redes sociales este tipo de temas que deben de ser importantes para todos y donde todos tenemos que estar de una u otra manera muy involucrados. Muchísimas gracias, pase una muy buena noche, un excelente fin de semana y aquí nos vemos, Gerard, el próximo viernes. El próximo viernes, Julio. Gracias a ustedes.